Comenzar el video, les voy a dar una pequeña introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es, en la antigua Roma. Hemos notado, y todo el mundo se ha dado cuenta, que en Roma existen maravillosas construcciones que hasta el día de hoy sorprenden a todos arquitectónicamente hablando. Este grupo se va a enfocar en lo que sería el circo, que no es nada parecido a lo que es actualmente, y bueno, a lo que se concibe actualmente como circo. Si bien comparten el fin de generar ese entretenimiento al pueblo, en ese entonces también se le daba el fin para ganar poder político. Vamos a poner como punto de comienzo la antigua Hispania, la localidad o región donde más vestigios numerosos se encuentran de los circos. Si bien no están muy bien conservados, podemos analizarlos de manera correcta y podemos dar a notar lo que sería la evolución de las técnicas constructivas de ese entonces. También podemos hacer una comparativa de lo que sería esos centros de entretenimiento de esa época y compararlos con los de la actualidad. Así es, prestaremos atención a los detalles constructivos y arquitectónicos, viendo la influencia y su impacto en la arquitectura contemporánea. Enfocándonos en lo que sería el marco teórico, encontramos una cognitiva muy importante. ¿Cuál es el origen de la arquitectura lúdica en la antigua Hispania? Romero nos comenta que nace debido a la necesidad de entretenerse por parte del pueblo romano, dando como resultado edificaciones maravillosas que hasta la actualidad siguen siendo estudiadas. En la historia, Linacero nos comenta que en un inicio fueron destinadas para motivos religiosos, sin embargo esta cualidad se fue perdiendo poco a poco. De ahí los gobernantes vieron un potencial para manejar lo que sería la cohesión social de su pueblo, enseñando cómo eran las batallas de gladiadores y qué pasaría si fueran castigados, si cometieran algún error o rompían la ley, hasta podían ser asesinados. Existen tres tipologías que nos comenta Cabrero y Cordente. Uno, que es el ludus circenses, que es el circo, en lo que mi grupo va a estar enfocado. Para dar una pequeña introducción, eran carreras de carros tirados a caballo. No se necesitaba más que una explanada y un par de graderías, pero en su evolución podemos ver que se agregan características. Dos, que es el anfiteatro. Podemos dar como ejemplo el famoso anfiteatro de Flavio. Aquí se enseñaban las famosas batallas de gladiadores y otras actividades más. Tres, y no menos importante, el teatro romano. De hecho, es la tipología más importante para este pueblo, ya que el pueblo romano era conocido por su gran necesidad de diversión y bueno, necesitaban satisfacerla de manera correcta. Enfocándonos en lo que serían los circos de la antigua Hispania, Humphrey nos comenta que desde un inicio eran destinados para hipódromos, alguna explanada deportiva. En el libro de la Ilíada 23 podemos ver las reglas reales de en ese entonces si querías participar y algunos requisitos demás. Era personas que corrían alrededor de la espina, que después les voy a explicar qué es, y de ahí se fueron agregando características de confort por parte de lo que sería el público. Definición. Según García Moreno, nos comenta que en esa región es la construcción más importante por parte del pueblo romano. El circo mejor conservado es el de Mérida. Llegaba a albergar a más de 50.000, 30.000 personas. Esto es demasiado impresionante. También vemos que ha generado un gran impacto y ha influenciado bastante lo que sería la arquitectura local y de esa región. ¿Cuáles son las partes del circo de la antigua Hispania? Podemos reconocer 8. En la imagen atrás mío vemos el primero, que sería la arena, que es donde se realiza toda la carrera. 2, que es la espina, que es el muro divisor donde los carros daban vueltas y vueltas. 3, lo que sería la meta, que es los límites de la espina, donde podemos contar cada vez que un carro daba una vuelta. 4, graderíos, que es donde se albergaba lo que serían los espectadores. 5, carceres, es donde partían los carros y también se albergaban. Se encontraban generalmente en cada extremo de la arena. 6, lo que es la Porta Pompae, que es por donde entraba a manera de procesión cada carro. 7, lo que sería la Porta Triumphalis, que es por donde salían los vencedores. Y 8, que es el Tribunal Editoris, que es donde se encontraban los jueces para calificar la carrera. ¿Existe un catálogo de circos? Sí, existe. Rositis trata de catalogarlos de la siguiente manera. 1.
el Lusitana. Son 4 circos que se encuentran dentro de este grupo, pero el más importante sería el Mérida y también es el más estudiado debido a su conservación. Pero también podemos nombrar al circo de Zafra y al circo de Miróbriga. El segundo tipo de circo que logra catalogar es el de Bética, pero este es un poco debatible, debido a que el único circo que se puede catalogar dentro de este sería el circo de Cáliz, pero hay una pelea entre historiadores si se considera un anfiteatro y bueno, tampoco no hay muchos restos para poder confirmar. El tercer circo que se puede catalogar es el de Tarraconense. Uno de los más conocidos dentro de este catálogo es el circo de Tárraco. Sin embargo, al igual que el de Bética, no se encuentran muchos restos y no se puede confirmar su veracidad arqueológicamente, pero sí se llega a mencionar en algunos libros o en algunas inscripciones de la antigua Roma. Existen 2 tipos de clasificación a manera estructural de los circos. La primera, que es la clásica, que ya les mencioné sus partes. Se las puede ver en los circos más famosos. Sin embargo, hay una variación. El más conocido de los circos con variación es el Circo Máximo. ¿Por qué no hemos nombrado este circo como ejemplo? Es debido que no se considera un circo puro totalmente, ya que no alberga solo 50.000 o 30.000 personas. Se le ha hecho modificaciones o se le hizo modificaciones para que albergara 150.000 personas y si lo estudiamos a manera de estructuralmente, tiene características de un coliseo. Así que se le considera, como ya les mencioné, dentro de las variaciones de los circos hablando estructuralmente. ¿Cómo podemos escribir este tipo de construcciones, especialmente en la antigua Hispania? Podemos ver su forma distintiva, que es longitudinal, y su forma, podría decirse, cóncava a los costados. En esta parte se podrían colocar banderines, esculturas propias del lugar o de algún equipo representativo, bueno, para que podrían reconocer quién es el que va a competir en ese momento. También se le colocaba señaléticas para que los carros o los jinetes puedan ver dónde tienen que pasar o cada cuánto tiempo se les va a contar la vuelta. ¿Cuál es la evolución y la influencia de los circos en la arquitectura contemporánea? Bueno, Fidalgo González nos menciona que 2 siglos antes de Cristo comienza lo que sería la romanización a ciudades del sur. En esta se encontraba Hispania. Se pierden costumbres propias de los hispanos y se comienza lo que sería una campaña política por parte de los romanos para enseñarles lo que sería nuevas costumbres de entretenimiento y hasta también de agricultura. Ahora, lo que nos menciona Ortega Andrade es muy importante, ya que en siglo I después de Cristo vemos que se pierde el muro, lo que sería la espina, totalmente. El último eslabón es el estadio, que sería el Circo Maximus, que no es un circo propio como tal, como ya les mencioné. Se pierde este eslabón, se pierde la espina y se convierte en el hipódromo. Así que a partir del siglo I después de Cristo se comienza la construcción del hipódromo. Pasando a la tipología lusitana, tenemos el Circo de Mérida. Este fue altamente aceptado por el pueblo, lo que llevó a su conservación y remodelación constante. Este además tiene una fecha de construcción aproximada en el año 20 y una de inauguración en el año 50. Podemos decir también que este circo fue ubicado de manera estratégica en las afueras de la ciudad, en un terreno llano con una pendiente, esta utilizada en el graderío norte del mismo circo. Dentro de las técnicas constructivas utilizadas en este circo tenemos el opus caementicium u hormigón romano. Este fue empleado en cimentaciones, plataformas, paramentos, plantas y sobre todo como mortero dentro de los muros. En la imagen que podemos ver está el opus caementicium dentro de los distintos tipos de muros aplicados en este circo u otras construcciones. Por otro lado tenemos el opus signinum. Este consiste en una mezcla de arena, cal, fragmentos de barro o arcilla, utilizado como recubrimiento de las paredes.
En la imagen mostrada podemos ver una reconstrucción de esta técnica, pero en pavimentos. Todo esto financiado por la Unión Europea actualmente. Tenemos también el opus incertum. Este consistía en las piedras irregulares que eran puestas aleatoriamente en un muro de opus caementicium. Como podemos apreciar en la imagen, se tiene el relleno de este hormigón romano y por los lados las distintas piedras. Y por último tenemos el opus quadratum. Esta técnica era usada en acabados con sillar. Esta consistía en que estos bloques eran puestos en hileras paralelas y usualmente sin mortero. Hablando ya de las condicionantes en la edificación, es importante mencionar que esta poseía una planta rectangular con semicírculos a los lados, estos a modo de los actuales circuitos de carreras. También, como ya se mencionó, se apoyaba una de las graderías en la pendiente, pero la otra se apoyaba en las bóvedas, como se puede apreciar en esta imagen. Pasando ya al análisis de las graderías, que sería algo muy importante en los circos, tenemos que la misma se encuentra separada de la pista de carreras, ya que está elevada. Además, esta gradería se divide en dos rectas en los lados más largos, en el extremo corto una semicircular y en el otro extremo no hay gradería, puesto que se encuentra la entrada de los participantes, esta llamada Porta Pompey. En análisis del Circo Romano de Tarragona. El Circo Romano de Tarraco es considerado uno de los principales referentes patrimoniales que hay en España. Ha sido incluido en la lista de monumentos de época romana en la UNESCO desde el año 2000 hasta la actualidad. A diferencia de otros circos romanos, por su ubicación urbana o su contexto urbano, lo convierte en un caso destacable o podríamos decirle también un caso anómalo en la arquitectura circense, ya que éste se encuentra adentro de las murallas de la propia ciudad, ocupando aproximadamente 4 hectáreas de superficie. El circo no solo se limitaba a ser un edificio de entretenimiento, ya que al estar situado dentro de las murallas de la ciudad, funcionaba como un elemento que separaba y conectaba al mismo tiempo estas áreas de la ciudad con las áreas de entretenimiento, que en este caso sería el Circo de Tarraco, teniendo como técnicas constructivas el opus caementicium, que es usado en cimentaciones, estructuras rectangulares y circulares, plantas, plataformas, siendo que nosotros lo conocemos como el hormigón romano, que también en este circo fue empleado como un mortero. Por otro lado, tenemos el opus vitatum, que es usado principalmente en pasillos, muros de acceso público. También esto se va a tomar un poco más profundo adelante en las construcciones de las graderías como muros de carga, siendo también muy considerado como un elemento bastante indispensable durante el proceso constructivo del encofrado de dichas estructuras que ya mencioné. Por otro lado, también tenemos el opus incertum, que es una estructura que es más usada en este circo en muros y pasillos, pero no de zona pública, sino del área de servicio. Y por último tenemos el opus quadratum, que es un recubrimiento usado en podio y fachadas. Aclarar que las fachadas son bloques, eran cortados a precisión y se colocaban sin utilizar ningún tipo de mortero. Era la simple presión, aprovechando esa estabilidad natural de su forma y la precisión que éstas tenían para llegar a un buen encaje, y siendo utilizadas, como ya mencioné, en las fachadas de este circo. En la construcción de este circo se toman en cuenta bastantes aspectos favorecedores a esta construcción, tales como por ejemplo el desnivel de la colina, apoyando en los cimientos del hormigón de la grada, el opus caementicium, que ya lo habíamos mencionado antes, siendo este el hormigón romano, trabajando a su vez un sistema de bóvedas por debajo del graderío, formando una serie de arcos separados por falsas pilastras, o sea que estas pilastras más que todo eran decorativas y no tenían algún sistema estructural que cumplían en el circo.
Este circo fue construido, como yo lo mencioné, en un espacio dentro de las murallas que ya existían, esas preexistentes de la plaza de representación que hay en el foro, lo que indica que estos circos, o este circo, el circo de Tarraco, estaba pensado, integrado de manera precisa en la ciudad y también cumplía esa función de conectar el área sagrada de culto que había en el foro con el extramado urbano, que en este caso era el circo. Estas características se aplican a las dos terrazas que formaban parte del foro principal de Tarraco. Como elementos del circo tenemos en primer lugar el cárceres, que es un elemento sumamente sencillo como se puede observar, actualmente muy bien preservado debajo del ayuntamiento, en este caso el sector occidental. Por otro lado tenemos la arena, una zona delimitada en la actualidad por elementos que hay en la Plaza de la Font, gracias a ese bordeado con sillares del podio. En esta zona se realizaban las actividades de los juegos que había en el circo, tanto la carrera con caballos y otras actividades más. También tenemos la espina, las cuales se da una dimensión de 190 metros aproximadamente gracias a ese espacio disponible que se suponía que viene cerramiento de las murallas por los externos, teniendo elementos arquitectónicos y escultóricos. También el graderío que sustentaba en bóvedas que se encontraban fosilizadas en las estructuras internas de los edificios actuales que se encuentran en la Plaza de la Font. Es a través de estas fachadas que nosotros conocemos las anchuras y las alturas de estas mencionadas bóvedas. También tenemos el pulvinar. Estaba ubicada en el graderío septentrional entre la plaza y el circo, y también en el eje de la simetría del templo, sobre unas bóvedas ciegas más profundas que las restantes, y finalizaban estas con una escalera en forma de curva. También tenemos el podio, conformado por 4 series de volteos y sillares de una altura aproximadamente de 3 a 3,15 metros. Finalizando tenemos la puerta triunfalis, localizada al lado corto oriental, planteada a un modo que cruce un amplio pasillo, siendo bastante amplio, que permitía el acceso de la arena desde la vía Augusta, también a través de otras áreas que había en el foro, en el exterior. Gracias a unos hallazgos arqueológicos mencionados, relacionados con la gradería en la Plaza de los Sedazos, estos restos que han encontrado han proporcionado información sobre la anchura y la altura de la cavea, esta siendo parte que es donde se ubicaban los espectadores a observar. También se ha realizado una estimación de la capacidad de los espectadores de esta sección del circo, el circo de Tarraco, siendo un aproximado más o menos de 23.000 espectadores. También los pasillos disminuirá esa dimensión a una cota inferior a comparación con la primera hilera de asientos que se encuentra. Esto se debe también al drenaje del agua de la lluvia, siendo esto un factor que condiciona esa dimensión. Además, se han obtenido medidas de las escalinatas de circulación, las cuales también varían según el núcleo de comunicación y cómo éstas se relacionan. Se ha estimado también la longitud de la arena, de unos 310 a 320 metros, teniendo esa capacidad por los espectadores en función a la anchura de los asientos también. Estos descubrimientos arqueológicos resaltan la importancia de considerar estos supuestos adicionales al calcular la capacidad de los circos y la proporción de esta información valiosa de la estructura, que en este caso sería del circo de Tarraco. A continuación, hay una imagen aquí de un proceso constructivo, donde podemos ver que en el sector 1 está bastante fuerte mostrado el opus vitatum relacionado con la visibilidad de los parámetros o en el posterior escenario de la circulación de estos espectadores. Y también en el sector 4 tenemos un doble aparejo en relación con la rampa de circulación adyacente, teniendo un opus vitatum por encima de la firme y un opus caementicium, que ya hablamos, por debajo, siendo el hormigón romano. Muy bien, ahora vamos a pasar a nuestro tercer punto de análisis, en el cual damos una vista hacia nuestro tercer objetivo, en el cual planteamos querer reconocer cómo es que los circos se han dado desde el imperio hasta la actualidad, cuál ha sido su evolución, cuál ha sido su influencia y su contribución a nuestra arquitectura actual. Para esto vamos a empezar citando a Ortega, el cual nos dice que los circos evolucionaron de eso hacia lo que son ahora los hipódromos. Los hipódromos reconocemos que son estos espacios
en donde se realizan actualmente las carreras de caballos. Estas carreras pues son mucho más diferentes a lo que eran en los circos romanos, pues ahora son mucho más estructuradas, en el cual hay jinetes con un caballo. Sin embargo, antes se realizaban estas carreras de carruajes con 4 caballos y un jinete, y también se realizaba lo que era la cacería de animales salvajes dentro de la arena. Y pues esto también ha generado que los espacios hayan evolucionado mucho desde los circos romanos hasta los hipódromos actuales. Así también Hernández nos menciona cómo es que se veían los circos en esa época, cuál era el pensamiento de las personas y la vista hacia los circos. Y pues nos menciona que estos espacios eran vistos como espacios de grandeza, de triunfo, debido a que aquí se daban estas carreras. Había un ganador, había una competición y sucedía a un ganador. Y pues lo que hacía también esto era generar este aire de carnaval, este aire de celebración, pues los emperadores brindaban estas ceremonias como agradecimiento hacia su pueblo. Estas costosas ceremonias se realizaban para toda la población, desde las clases más bajas hasta las clases más altas. Y pues esto también daba este aire grandioso hacia este tipo de ceremonias. Y pues así es como nace el hipódromo, con este aire de grandeza, este aire de triunfo, de elegancia y pues también de carnaval, debido a que era una celebración. Así también en esta misma línea de pensamiento podemos ver en las imágenes cómo el espacio de los circos era muy diferente a la actualidad. Los espacios de los circos estaban configurados para el pensamiento de la población en esa época. Y las actividades pues ya mencionadas, como las carreras de carruajes, el asesinato o la cacería de animales salvajes dentro de estas arenas, las arengas, las ceremonias de iniciación que se daban también con los 4 carruajes que representaban los elementos principales de su cultura. Y en la actualidad pues también vemos en las imágenes como los espacios, estos espacios increíblemente grandes, de dimensiones gigantes, se les da otro tipo de usos debido a que actualmente no es muy usado como un hipódromo. Las carreras de caballos son mucho más medidas y mucho más contadas. Sin embargo, estos espacios se utilizan también como lo que son para conciertos, también son parques a veces, o paseos centrales en donde que han adquirido pues una nueva forma, nuevas configuraciones internas dentro de estos enormes espacios. Y así podemos ver cómo y cuáles han sido pues también las razones por las cuales hay elementos que se han mantenido desde el imperio hasta la actualidad y cuáles son los elementos que han desaparecido. Por ejemplo, podemos empezar mencionando los elementos que han permanecido. Vemos que los circos tenían esta forma pues alargada, ovalada y con los bordes rectos. Y esta forma es la que continuamos viendo hasta los hipódromos actuales, hasta los últimos construidos que continúan teniendo esta actividad de las carreras de caballos. Sin embargo, han tenido otra configuración interna, como por ejemplo para los paseos con cruces internos, y lo que vendría siendo por ejemplo los elementos como la espina también, que han desaparecido, que vamos a mencionar posteriormente. Asimismo vemos esta forma alargada que se realizaba para las carreras, que se ha transportado desde solamente las carreras para los caballos hacia lo que vienen siendo las pistas de atletismo, las pistas deportivas, que también mantienen esta forma alargada ovalada, que también proporciona esa longitudinal para que se pueda realizar estas competiciones de atletismo, de carreras o de caminatas que también se realizan dentro del aspecto deportivo. Y vemos también cómo en este tipo de arenas pues se continúa manteniendo lo que son los elementos de las graderías hacia todos los espacios, porque ya son estadios mucho más grandes y con otro tipo de actividades interiores también, como ciertos partidos o ciertas celebraciones también. Y podemos pasar a lo que vienen siendo estas figuras de las imágenes de los elementos que podemos observar, en la cual hay una muy gran diferencia entre lo que viene siendo un circo en la antigüedad y lo que viene siendo un hipódromo hasta nuestra actualidad. Vemos, por ejemplo, la desaparición de este elemento central que viene siendo la espina, en la cual se encontraban lo que son estos obeliscos, este tipo de elementos centrales de ceremonia y de religión para los romanos, que actualmente pues han desaparecido debido a que el hipódromo actualmente está reservado para actividades de entretenimiento, y pues en nuestra actualidad, en el pensamiento actual, pues no está relacionado mucho con lo que viene siendo la religión y las prácticas de este tipo. Así que esta espina podríamos decir que se ha transformado en este espacio central
que es como un patio, es un espacio muy grande de jardín usualmente, en el que también se realizan otro tipo de actividades, pero que también sirve como elemento central modulador alrededor del cual se va a realizar las carreras. También podemos ver como las graderías, estos espacios en los cuales se albergaba el público romano, que era una cantidad enorme de personas debido a que se ofrecía este show como un agradecimiento para todo el público, desde las clases más bajas hasta las clases más altas, por lo cual debía tener esta increíble capacidad. Sin embargo, los hipódromos actualmente contienen una tribuna mucho más reducida, en el cual también se da el recibimiento hacia el público, pero es una cantidad mucho más reducida, ya que este tipo de actividades también son de interés de pocas personas o más reservados, ya que también actualmente tenemos muchos más tipos de entretenimiento, lo cual no era muy común en ese entonces. Asimismo, también vemos como los espacios de recibimiento, esta tribuna central donde también se podían quedar los que son los jinetes en la época romana, ahora se ha transformado también en las caballerizas, que también ahí estaban los caballos, y también los jinetes, asimismo otros tipos de espacios, que también, por ejemplo, las cabinas en las que estaban ubicados los emperadores, personas de clase alta, senadores, ahora se ha transformado en ese tipo de tribunas para jueces o espacios mucho más cerrados, mucho más exclusivos, que pues vemos cómo se ha dado esa evolución, pero que también se mantiene esa diferencia entre lo que son un poco más baja y la clase alta. Y pues como ya hemos mencionado anteriormente, en el análisis de lo que son el circo de Mérida y el circo de Tarraco, podemos ver un análisis también de la gradería, este elemento muy predominante que también desapareció de alguna forma en nuestra actualidad. Vemos que las graderías alrededor han desaparecido, por lo menos en los hipódromos, pero como ya mencioné, se han mantenido para ciertas pistas deportivas. Y estas graderías actualmente, pues como podemos ver, lo que han hecho es adquirir una especie de cubierta horizontal que cubre al público. Pues actualmente tenemos este tipo de tecnología, este avance, que nos permite generar esta cubierta extra que nos va a proteger de lo que es el sol, la lluvia u otro tipo de elementos externos de la naturaleza y que nos va a mantener mucho más cómodos. Sin embargo, también vemos como interiormente en el hipódromo de la Zarzuela en España, que son las imágenes de las graderías que podemos observar, se han dado esta forma de tipo arcos, que pues como sabemos los romanos los usaban mucho para poder sostener sus estructuras debido a la fuerza y el compactamiento, a la compresión que tenía este tipo de construcciones y técnica del abovedado de los arcos, pues se continúa utilizando para lo que vienen siendo las graderías y pues puede resistir el peso suyo y el peso de las personas que van a estar sentadas encima. Asimismo, actualmente podemos ver que se ha hecho uso de lo que viene siendo el hormigón armado, estas mallas enormes de acero que han sido recubiertas con hormigón. Y pues esta técnica es muy actual, es una técnica que usamos desde una época actual, luego de la industrialización. Sin embargo, los romanos tenían esta técnica, por lo cual también para ellos realizar una cubierta que fuera con un voladizo tan tremendo no podría ser poniéndonos posible. En un contexto más cercano a nosotros, podemos ver que los hipódromos también se han instaurado en nuestro país. Por ejemplo, actualmente el hipódromo de Monterrico es un hipódromo que continúa funcionando con esta función de las carreras de caballos. Este se encuentra en Lima y pues tiene esta misma configuración de un espacio central que es pues la espina, pero con una dimensión mucho más amplia, con la pista de carreras alrededor y una tribuna en gradería mucho más pequeña y reducida. Las caballerizas también las contiene. Y pues también podemos hablar del hipódromo de Santa Beatriz. Este hipódromo ha sido transformado en lo que conocemos actualmente como el Campo de Marte, pues como sabemos los hipódromos tienen una dimensión enorme. Y como ya no era usado como un hipódromo para este tipo de carreras, debido al cambio de intereses de las personas, pues se transformó este espacio de los hipódromos en otro que pudiera funcionar mucho mejor para el interés. Y pues así podemos ver cómo es que los elementos del circo romano en la antigua Hispania han logrado ser transportados hacia nuestra actualidad, cómo se ha contribuido con estos elementos, cómo se ha desestructurado todo el circo, cómo se han seleccionado las piezas que
han sido requeridas para ciertas construcciones actualmente, como por ejemplo esta gradería amplia y muy grande se ha transportado para las arenas deportivas, que reciben mucha más cantidad de personas, y como en los hipódromos, pues se ha reducido a una cantidad mucho más selecta. Y también podemos ver la variación de esta espina, que era una zona central muy angosta, pues ellos requerían mucho más espacio para este tipo de cacerías, por ejemplo, de elefantes. Sin embargo, actualmente se ha ampliado, entró en una espina muy grande, en un patio muy amplio y muy centrado. También, pues podemos hablar cómo estas técnicas, las técnicas que ellos usaban han sido reemplazadas por otras, cuáles han sido las contribuciones que hemos tenido nosotros con el avance tecnológico, con el avance de conocimiento de nuestras técnicas constructivas, pero que también han sido pues las técnicas constructivas de los romanos la base para lo que hemos logrado hasta nuestra actualidad. Bueno, pasamos a ver la evolución del circo hacia la actualidad. Hemos podido ver que el circo romano ha evolucionado a un hipódromo y posteriormente va a evolucionar a un estadio. El principal motivo de esta evolución ha sido que el circo ha perdido un elemento central, no estamos hablando de la espina. Al perder el circo la espina, ha ganado un espacio, y también hemos podido ver que distintos elementos han podido evolucionar en su forma y en su distribución. También hemos podido ver que ha evolucionado en sus materiales, ya que en las gradas hemos ganado un techo para los espectadores. Bueno, pasamos a ver los resultados, donde vamos a proceder a comparar las dos tipologías que hemos visto anteriormente. Vamos a comparar la tipología tarraconense con el circo tárraco y la tipología lusitana con el circo de Mérida. Vamos a comparar sus diferentes elementos de manera morfológica. Para empezar, tenemos el elemento de la arena, donde se ve muy notoriamente la diferencia de estos dos circos. El circo tárraco tiene la arena casi cuadrangular, mientras que el circo de Mérida tiene una arena casi ovalada, bastante larga. Después pasamos con la espina. Estos dos circos cuentan con la espina, bastante parecida, ya que la espina era un elemento fundamental en los circos. Los dos tienen su meta y los dos cumplían con la misma función. Después pasamos con los cárceles. Los cárceles a simple vista se parecen mucho, pero si nos damos el tiempo de observar, nos vamos a dar cuenta que el circo de Tárraco cuenta con los cárceles más amplios y más altos, mientras que el circo de Mérida cuenta con los arcos más delgados. Bueno, pasamos a ver las gradas entre los dos circos. El circo de Tarragona cuenta con las gradas más grandes que el circo de Mérida, pero el circo de Mérida tiene las gradas con unas ligeras separaciones que eran para los espectadores. Recordemos que el circo de Mérida, de tipología lusitana, albergaba más espectadores que el circo de Tarragona, de tipología tarraconense. Después pasamos a la Puerta Triunfal. Los dos cuentan con la Puerta Triunfal, los dos circos. Y recordemos la función de la Puerta Triunfal, donde salían los ganadores de la carrera. Los dos circos cuentan con fosos y barreras. Bueno, pasamos a ver las conclusiones. Como primera conclusión tendremos que el circo romano de Tárraco y Mérida presentan diferencias morfológicas, mientras que el circo de Tárraco tiene una forma rectangular, el circo de Mérida hemos visto que tiene una forma casi ovalada. Además, la construcción de las murallas y los contrafuertes también difieren entre ambos circos. En contraste, los espacios públicos de entretenimiento en la actualidad tienden a tener diseños más variados y flexibles, adaptados a diferentes eventos y actividades. Como punto 2, tenemos a las graderías y a la espina, elementos comunes en los circos romanos. Se observaron similitudes en su uso y en su función en ambos circos. Sin embargo, se pueden apreciar algunas diferencias en la altura y disposición de los espacios, especialmente el circo de Mérida. En los espacios públicos de entretenimiento actual también se encuentran elementos de gradas para el público, pero su diseño y su distribución pueden variar dependiendo del tipo de evento. Y para finalizar, tenemos que con el tiempo el circo ha evolucionado hacia los hipódromos y posteriormente va a evolucionar hacia un estadio, ofreciendo un lugar más amplio para el entretenimiento,
La transformación del circo romano en estadio refleja la evolución de la sociedad y las preferencias en cuanto a los espectáculos, actividades de entretenimiento. Muchas gracias.